Muerte inesperada. El congresista de la República por Fuerza Popular, Hernando Guerra García Campos, y su fallecimiento inesperado. Jamás estuvo este suceso en los planes del fujimorismo. Un giro inesperado de 180 grados en los planes oscuros del fujimorismo. Un cambio obligado y masticado para Keiko Fujimori. Perdió a su gran negociador. Ahora llega un izquierdista mentiroso, agente oculto de la CIA, Fernando Rospigliosi. De Guatemala a Guatepeor. La pésima presentación de la usurpadora de Palacio de Gobierno avergüenza al Perú a nivel nacional y mundial. Demuestra una vez más ser una servil de la élite luciferiana. El sicariato y la delincuencia parte de la Agenda 2030. Los congresistas corruptos, míseras alimañas de cloaca, entregan al país al mejor postor. China o Estados Unidos, escojan, estamos en subasta. La Junta Nacional de Justicia, una necesidad de la clase política corrupta. Quieren estar en vitrina hasta el 2026. Dios mío, paremos de sufrir. El pueblo no desea volver a tener a este nauseabundo y putrefacto Congreso hostil. Cambio de gobierno. El Perú quiere un gobierno honesto. El Partido del Pueblo sale en defensa del pueblo. Más de 25.000 centros poblados y comunidades campesinas sin presupuesto ni esperanza. La agricultura de mal en peor. Tierras figuran sin título de propiedad. Los agricultores exigen su titulación a las municipalidades distritales, que pueden titularlos gracias a la modificatoria de la ley 31650 del 13 de agosto del 2022. Nacional TV Perú y el permanente candado a su libertad de prensa y de expresión. Nosotros no hipotecamos nuestra línea editorial. Nosotros somos el canal que une a todos los peruanos a nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele a la clase política corrupta. Hola amigos, ¿cómo están? Volvemos otra vez a Nacional TV Perú. Volvemos a nuestra casa, a esta casa televisiva que tiene Directo al Grano como su programa insignia. Hoy vamos a detallar un programa que usted no se puede ni debe perder. Comparta el programa en este momento con sus redes sociales. Comparta la totalidad del programa en este momento, compártalo con sus grupos de Facebook, de WhatsApp que tenga y de redes sociales. Que más peruanos se enteren de nuestro regreso y de este gran programa. Cuando hablamos de la clase política corrupta, vamos a hablar claramente y concienzudamente de los últimos acontecimientos que han pasado acá en la nación. Dice el refrán luciferiano: quien vive en tinieblas gobierna el mundo, y eso es lo que ha hecho este putrefacto y miserable Congreso. Obrar en la oscuridad a espaldas de los intereses del pueblo. Pero como dice el dicho, uno propone, pero Dios dispone, ¿no? Se olvidaron del viejo refrán: el diablo hace la olla, pero no la tapa. ¿Y por qué? Por lo acontecido en Punta de Bombón, en Islay, con el difunto congresista político de antaño, Hernando Guerra García Campos, más conocido como Nano Guerra García. Un personaje que era enemigo del fujimorismo y que figura en pantalla a la derecha mía, con su jefa Keiko Fujimori. Nano Guerra García fue un enemigo del fujimorismo. De la noche a la mañana cambió completamente los cifrados y pasó a ser un baluarte importante del fujimorismo, un baluarte del engaño, un baluarte de la seducción, un baluarte de la negociación por debajo de la mesa. Las malas lenguas ya nos han contado los detalles de Punta de Bombón. ¿Por qué murió y por qué falleció el congresista Nano Guerra García Campos? No es ocultarlo, no es ponerlo en la oscuridad y que se olvide,
de la buena ficha que era Nano Guerra García en contra de Pedro Castillo y en contra de la necesidad del pueblo. Como hemos dicho en el titular, más de 25.000 centros poblados y comunidades campesinas que no tienen un presupuesto real, que no tienen agua, desagüe, luz, drenaje, no tienen precios justos para la agricultura, no tienen internet, no tienen un colegio decente, no tienen una posta médica decente. El fujimorismo le ha vendido el cebo de culebra eternamente a la nación. Y en este regreso de directo al grano, no nos vamos a callar nada, porque Nacional TV Perú, le guste a quien le guste y lo tome quien lo tome, es el canal que verdaderamente une a todos los peruanos. Nano Guerra García Campos, ¿qué tenía que ser en punta de bombón? Lo de Perumín, las malas lenguas dicen que estaba con prostitutas. Estaban en una juerga, en una chupadera, pero de padre y señor mío. Y el portero, ahí está una nota. Contactos en Arequipa dicen que el congresista estaba en una noche de juerga con prostitutas y que por tomar Viagra le vino el paro cardíaco. Como es sabido, en el Perumín no solo vienen empresas a la exposición, sino también escort para el disfrute de los asistentes. Y Nano Guerra García, como muchos congresistas de la República, tienen muchas cosas que ocultar. No hay un congresista de la República que no deje de tener un rabo de paja que se le pueda pisar. Se han equivocado completamente los congresistas de la República cuando vienen y dicen que ellos son los padres de la patria. Perdón, señor, usted no es padre de la patria. Usted le debe su curul a los votantes, a los electores que votaron y confiaron en usted para que llegue al Congreso de la República y para que legisle de acuerdo a la Constitución vigente, esta putrefacta Constitución que va a favor de las transnacionales y en contra del pueblo. Pero lo más importante, para que refrende la esperanza de este pueblo que ha querido confiar de alguna manera en usted. Nano Guerra García Campos lo que ha debido hacer es honrar el voto, no burlarse de la gente, porque él se burlaba de la gente, él se burlaba de la esperanza de la gente en el Congreso de la República. Y Nano Guerra García hacía lo que le daba la gana. Tenían el manejo con Montesinos, que celebró su santo en la base naval del Callao, con los comandantes generales y con muchos políticos congresistas de la República. Las malas lenguas y la noticia de Alcoba siempre llega, siempre nos llaman por teléfono. Entonces, lo que él ha hecho en punta de bombón es dejar la puerta abierta a futuras investigaciones que este gobierno, que este Congreso no va a querer hacer. Y más aún con el escándalo del fin de semana de la congresista Roselia Muruz, amante de un ex congresista. Un asesinato ha habido ahí. El Congreso de la República la va a blindar. El Congreso de la República, la congresista Roselia Muruz, la va a dejar así nomás, cuando en plena pandemia se ensució en la regla de seguridad, festejó su santo en una discoteca, su vida en la barra, bailando entre plumas y lentejuelas con sus amigos, porque es congresista de la República y porque su padre, ¿no?, es dueño de la Universidad UTP. Ahí sale en pantalla la congresista Roselia Muruz. Esa es la clase de congresista que tenemos. Esa es la clase de congresistas que tenemos. Y lo que ha hecho Nano Guerra García es demostrar que ellos van a hacer lobbies, pero van a hacer
no van a ir a favor siempre de los intereses del pueblo. Comparte el programa porque estamos calentando recién. Este programa va a dar mucho que hablar y va a traer cola. Nacional TV, pero en este momento está en un posicionamiento. Porque ¿saben por qué el posicionamiento? Porque usted se merece una información veraz y real. Y ese posicionamiento que tenemos nosotros, lo tenemos que demostrar con la buena información y sobre todo agradeciéndole de antemano que en este momento siga compartiendo el programa y llegue a más peruanos. Nando Guerra García Campos era un negociador, el negociador que el fujimorismo necesitaba para, no teniendo mayoría en el Congreso, tener de alguna manera ese puente de llegada con los izquierdistas, con la gente de Acción Popular, ni que hablar con Avanza País y Renovación Popular, con Somos Perú, un gran negociador, ¿no? Pero un hombre que tenía la nariz bien ancha también, ¿no? Dice la mala lengua que se metía a su raya de 100 metros. Y sabiendo que él se había puesto la vacuna ambivalente, ¿no? Otras malas lenguas dicen otras malas lenguas que tomó Viagra. La verdad la hemos sabido hoy día nosotros a las 2 de la tarde. Pero esa verdad todavía no la vamos a manifestar. Esas van a ser varias cartas que se va a tener para la próxima campaña electoral. Pero si nosotros decimos que vamos de Guatemala a Guatepeor, es porque se va un enemigo del pueblo, porque se va una persona que decía que 930 soles era demasiado para el pueblo, que ganaban mucho, que no se les debía pagar 930 soles. Eso es lo que decía Nando Guerra García Campos. ¿Con qué autoridad moral este miserable y putrefacto Congreso le va a rendir homenaje a una persona que ha estado siempre en contra del pueblo, en contra de la necesidad del pueblo? El pueblo en el interior se muere de hambre, no titulan las tierras que tienen en concesión. Ya ha salido una resolución 31650 modificada el 13 de agosto del año pasado, que faculta ahora a las municipalidades distritales a que puedan titular a los campesinos que tienen tierras en concesión, para que puedan ser sujetos de crédito. Y los alcaldes provinciales y menos los distritales del interior del país les interesa un verdadero comino que los agricultores sean sujetos de crédito, que no sean más carne de cañón. El agricultor no debe ser carne de cañón. El homenaje a una persona que ha estado en contra, a espaldas del pueblo. Nando Guerra García ha sido un hombre que ha estado en contra del pueblo, que no le ha interesado la miseria del pueblo. La sortija, el anillo especial en el dedo de Keiko Fujimori. Dios sabe lo que hace, porque esta tierra es bendita, porque hay nobleza en el pueblo peruano. El fujimorismo no va más. El fujimorismo no va más en el Perú. Y la muerte de Nando Guerra García Campos es un golpe bien duro que no lo van a saber asimilar. ¿Quién va a entrar? Fernando Rospigliosi, que toda la vida ha sido de vanguardia revolucionaria, que ha sido un izquierdista de primer nivel, que muchos dicen que es agente oculto de la CIA, que ha trabajado en el corrupto gobierno de Alejandro Toledo Manrique, que estuvo en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique cuando Raúl Díez Canseco Terry vendió en $68 millones los cielos del Perú, se lo vendió a Alan Chile.
¿Con qué autoridad moral va a ir al Congreso de la República Fernando Rospigliosi? De Guatemala a Guatepeor. Y quieren amordazar a la prensa alternativa. Quieren de alguna manera que nosotros no lancemos la voz de protesta, que no digamos las cosas como son, porque le duele a la gente, pues. ¿Qué le duele? Le duele que uno le diga la verdad. Que uno le diga que la economía es falsa, mentirosa, que los números no son los reales, que lo hemos dicho nosotros más de una vez. Circulan en el Perú diariamente más de 70.000 millones de dólares. Lo dijimos en agosto del año pasado en un programa que ha tenido más de 10 millones de reproducciones a nivel nacional. Se lo mandamos ese expediente al entonces ministro Premier Aníbal Torres Vázquez. Ese señor no me va a decir que he mentido, pues, que no lo ha recibido porque lo mandamos al WhatsApp de su secretaria. Toda la vida le han mentido a la nación. Nosotros hemos recorrido como candidatos presidenciales, recorremos el interior del país, hablamos con los campesinos, hablamos con los dirigentes vecinales, hablamos con las comunidades nativas. Nos dicen una realidad que hay que tener sangre en la cara, hay que tener un estómago de rinoceronte para poder aceptar la miseria que vive el pueblo. ¿Ustedes creen honestamente que el pueblo puede estar contento con este miserable Congreso? Asqueroso Congreso, abominable Congreso, que lo que hace es servir al contrario. Este Congreso de la República no enaltece el viejo dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, señor. Si usted hace rebobinamos la información, va a darse cuenta usted que este Congreso de la República, durante la gestión de la presidenta María del Carmen Alba Prieto, siempre terminaba sesionando en la madrugada. Siempre aprobaba leyes en la madrugada. ¿Por qué? Porque ellos saben conscientemente que quien vive en tinieblas gobierna el mundo. El viejo refrán luciferiano. Ese viejo refrán que muchos quieren olvidar y que a muchos no les conviene que se mencione. Sobre todo a los judíos que están pegados a la élite oscura. A esos miserables que le han vendido el alma al diablo. Y que saben conscientemente que la formación de la Agenda 2030, de la cual el Perú es partícipe, gracias a la firma de Ollanta Moisés Humala Tazo, el 25 de septiembre del 2015, ¿es para qué? Para aniquilar como langosta los recursos naturales que tiene el Perú. Esa es la realidad. Por eso que estos miserables congresistas, y dos en pantalla, uno fallecido y uno que entra como accesitario, quieren eso. No le importa si usted sufre, si usted verdaderamente padece, porque de la puerta de la calle para adentro de su hogar nadie sabe lo de nadie. El deber de un presidente de la República es tener los pantalones bien puestos en primer lugar. El deber de un presidente de la República es velar por la integridad, salud, educación, trabajo y desarrollo interno y externo de la nación. Una economía sólida, una economía con 2 o 3 fajas de contención, porque siempre dependemos de la banca internacional. Mientras estemos en el Fondo Monetario Internacional, mientras estemos en el Banco Mundial, mientras pertenezcamos a la Agenda 2030 y mientras sigamos siendo lacayos de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros hemos manifestado más de una vez cuando salimos a la calle. Denunciar el Pacto de San José y declarar la pena de muerte para lacras sociales y políticos corruptos. Expropiando todas sus propiedades, todo lo que han obtenido en base a las leyes y a las comisiones en contra de los intereses del Estado.
Es como que yo entro a su casa y que yo gobierne su casa. Que yo diga lo que yo quiero almorzar, lo que usted me va a servir, y encima, ¿no? En el extremo del ejemplo, ¿no? Ya, dile a tu esposa que se prepare, pues que tengo ganas, ¿no? Eso es lo que hacen acá con la nación. Cualquier hijo de vecino que viene del extranjero. Por esa miserable constitución que blinda de los contratos ley, pues. Blinda los contratos ley. Que vayan pues los empresarios, que vivan una semana en Huancabamba, que vivan una semana en La Trocha, pasando San Miguel del Faique. Que vivan una semana ahí en la zona rosera de Piura, en La Unión. Ese miserable desgraciado que está en pantalla, el enemigo del pueblo, él sabe conscientemente cuál es el Perú ahorita, y él lo sabe, debería tener 360.000 millones de dólares de reservas. Eso es lo que tenía que tener el Perú. Sin embargo, pues este miserable, ¿no? Que domina que es el jefe, el más del Banco Central de Reserva del Perú, que recibe la orden de la élite para llenarnos de impuestos y para de alguna manera, como langosta, succionarnos hasta los glóbulos blancos y rojos que tenemos. Por este miserable fuera, el Perú debería tener solamente 5 millones de habitantes y todos deberían ser de una clase social altísima. El pueblo no debería existir. Pues es el momento de que el pueblo sepa, que el pueblo escoja, Dios o el diablo, el bien o el mal. ¿Quieres lo mejor para tu familia? De una vez escoge. De una vez escoge. Apoyar estos partidos corruptos, apoyar esta clase política corrupta que va a llevar al Perú a la debacle, peor que Argentina, o juntos hacer un giro de 360 grados y volver a comenzar. Pero la muerte de Hernando Guerra García no queda ahí nomás. Una pésima presentación de Dina Ercilia Boluarte Segarra en la Organización de Naciones Unidas. No solamente el papelón de ella, el papelón que hizo Gustavo Petro, presidente de Colombia también. Toda la asamblea se paró cuando él iba a emitir su discurso. ¿Esa clase de presidentes tenemos en Sudamérica? ¿No hay gente capacitada como para poder representar dignamente a la nación? El Perú, en la época del virreinato, era el centro de la historia del Reino de España. En el virreinato habían cuatro grandes capitales: Buenos Aires, Lima, Bogotá y Ciudad de México. Esas eran las 4 principales capitales reconocidas por el rey de España y por el virreinato del Perú. De las 4 capitales, mientras Argentina eran los barracones del Callao, Lima era la Quinta Avenida de Nueva York. El mundo de Hispanoamérica se movía a través de Lima. La 3 veces coronada Ciudad de los Reyes le daba de alguna manera ese atisbo necesario de nuevo mundo. La decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los eruditos en letra, en gramática, en cultura, en música. Un léxico y un conversar, una tertulia diferente. A eso tiene que llegar el Perú otra vez, con una nueva generación total. Dejar pasar la vergüenza de Dina Ercilia Boluarte en las Naciones Unidas.
que ha confirmado una vez más que esta usurpadora es parte de la élite oscura y es parte del nuevo orden mundial. O sea, ella le dice sí a todo lo que dice Rothschild, a través de Gustavo Gorriti Lembogen y a través de Salomón Lerner Guitis. Lo que el Perú debe hacer, lo que el diablo quiere que el Perú tiene que hacer por él, los recursos naturales, como langostas, dejarnos sin nada. Pero esta tierra es tan bendita, el mar que tenemos es tan bendito, la biodiversidad de las 200 millas marinas permiten de alguna manera que el 75% que el mundo necesita para subsistir los próximos 3.000 años están en las 200 millas marinas del Perú. Eso lo saben estos políticos carroñeros que van en contra de su interés. ¿Tiene usted una buena educación? ¿Han hecho de acá hace 20 años instrucción premilitar en los colegios? ¿Han hecho educación cívica, física, filosofía, lógica, economía política? Esa clase política liderada por Keiko Fujimori no le ha interesado jamás la educación del pueblo. Y el reflejo del Perú en la ONU es precisamente ese. El pésimo comportamiento y presentación de una bisoña política que lo que quería de alguna manera era ser la primera mujer presidenta del Perú. Comparte el programa, compártalo con sus redes sociales. Esto está calentando. Pero si nosotros hablamos de una desorganización total del Estado, tenemos que hablar claramente del sicariato y la delincuencia. Parte de la Agenda 2030, no solamente acá en el Perú, Alguien que conocí, alguien que aprendí a estimar, se lo agradezco a Jorge Enrique Cuesta Castro, entonces periodista de Radio Antena 1, televisión del noticiero 777 de Guayaquil, Ecuador. El 2021 coincidimos en una entrevista y desde Quito salió Fernando Villavicencio, a quien tuve la oportunidad de conocer en esa entrevista y poder de alguna manera en el interno coincidir y saludarnos. La muerte de Fernando Villavicencio en Ecuador fue precisamente por ir en contra del sicariato y la delincuencia, del narcoestado, que no solamente es del Perú, sino también del Ecuador. Entonces a la élite, ¿qué le interesa? El desorden. El gallinero tiene que estar alborotado permanentemente. Cuando nosotros, acá en Nacional TV Perú, hemos hecho programas difíciles y hemos hecho programas que le ha dolido a muchos políticos de acá del Perú, lo hemos hecho con convicción, porque no nos guardamos nada, porque ponemos toda la carne en el asador y porque siempre propugnamos en este humilde canal, propugnar con la verdad, hablar siempre directo, sin temores y sin mordazas. Por eso que hemos regresado, pues. Hemos regresado para hacer el dolor de cabeza de los políticos. Hemos regresado para que los políticos sepan que hay un canal y un programa que te va a zurrar la oreja y que no te va a dejar pensar. La muerte de Hernando Guerra García avergüenza al verdadero político honesto, a los que queremos hacer política sana verdaderamente. Por eso que estamos enfrascados con el Partido del Pueblo. Por eso que no tenemos un banco o un empresario que ponga 10 millones de dólares para tener el partido en un mes. Porque no vendemos nuestra línea editorial y porque Juan Alejandro Seck Béjar no negocia con el diablo. Yo no vendo mi línea editorial, no vendo mis principios.
No vendo la educación que mis padres me dieron humildemente en el hogar. Por eso que hemos regresado acá otra vez. Porque este programa es el programa insignia del canal. Y porque vamos a barrer con esa clase política y vamos a barrer con esos canales mermeleros que tienen millones de dólares en el bolsillo. Acá no tenemos eso, pues. Acá no tenemos eso. Pero sí tenemos la cara limpia de podernos dirigir y que la gente humilde nos salude y que la gente de nivel económico nos mire con respeto. El sicariato y la delincuencia es parte de la Agenda 2030 y denunciando el Pacto de San José declaramos la pena de muerte para lacras sociales, narcotraficantes, sicarios, delincuentes, familias que comercian con drogas, fumones, feminicidas, violadores y gente de mal vivir. En San Juan del Lurigancho está el toque de queda y los venezolanos se zurran en el toque de queda. No tenemos una presidenta que tenga las tetas bien puestas y que diga vamos a aplicar la pena de muerte como Bukele. La razón de existir de un político es el pueblo. La razón de existir del político es el pueblo. Y el pueblo tiene que tener ese blindaje. Tenemos que volver a la etapa de la Lima de antaño. Esa Lima, ustedes han visto las fotos del recuerdo. Cuando el ejército chileno el 17 de enero de 1881, día lunes, entró en la plaza por el Jirón de la Unión. Todas eran banderas extranjeras. Habían negocios extranjeros. Era la Lima de antaño. La Lima culturalmente superior que los chilenos toda la vida han querido emular y jamás van a poder emular porque no tienen todas las terminaciones gramaticales que tenemos los peruanos. Eso es genética, eso es nacimiento, eso es tierra, eso es peruanidad. La Policía Nacional y el Congreso de la República tienen que dejarse de vainas y tienen que poner las barbas en remojo. Tienen que decidir definitivamente si van a querer que maten al pueblo. Sal a la calle tú, congresista mermelero, congresista hipócrita, miserable cloaca, alimaña de buzón. Sal y di, no le vamos a poner seguridad al pueblo. Nosotros somos reyes acá. Sal, congresista en la República. Dile al pueblo que no le vas a dar seguridad. Dile al pueblo que los venezolanos han venido a hacerte la jugada. Dile al pueblo que han venido los venezolanos a exterminar los que quedan de peruanos acá en el Perú. Nosotros siempre hemos tenido la costumbre de no callarnos nada y correr el riesgo que se tenga que correr. No solo a través de directo al grano. Cuando salgo de gira, lo decimos claramente. Nosotros siempre vamos con la luz del Creador. Y lo único que hay que hacer en una política Singapur a la peruana es exterminarlo sin misericordia. No dejar uno vivo. ¿Quién se va a oponer? ¿La curia papal? ¿Quién se va a oponer? ¿El Papa? ¿Quién se va a oponer? ¿El cardenal del Perú? El Papa se va a oponer. El Papa se va a oponer a lo que hagamos nosotros acá. Lo que se hace en la interna de la nación queda acá. Y la decisión soberana de un presidente que tiene que estar de la mano con el pueblo es proteger a su pueblo, que es la riqueza más grande de una nación. Yo te prometo algo, y no es una amenaza, es una notificación.
yo te prometo como candidato presidencial la cabeza de esos miserables. La cabeza de esos miserables. ¿Ok? Así como exterminan familias, quiero a su familia muerta, quiero su casa arrasada, quiero ir a la medianoche y miarme sus cenizas. Eso es lo que hay que hacer acá. Y para eso hay que tener de alguna manera la peronidad bien asentada y bien enmarcada dentro de nosotros. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte pequeño. 30 segundos y regresamos. Soy Juan Alejandro Segbejar y este es su programa Directo al Grano a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos. Soy Juan Alejandro Segbejar y este es su programa Directo al Grano a través de Nacional TV Perú, el canal que verdaderamente une a todos los peruanos. La Junta Nacional de Justicia es una necesidad de esta clase política corrupta. ¿Y por qué es una necesidad de esta clase política corrupta? Porque ellos quieren enquistarse en el poder. Porque lo que los candidatos presidenciales no hablan, porque los candidatos presidenciales se quedan mudos, esos que tienen partido, que parecen unas chinganas, ¿no? Que dicen, sí, ya tenemos partido político, vamos a cambiar el destino del Perú, ¿no? Son parte de lo mismo. No hablan de la Agenda 2030, no hablan de la economía, la realidad, no hablan verdaderamente de cómo enfocar el cambio socioeconómico de la nación. Y para eso necesitan de alguna manera que la Junta Nacional de Justicia fenezca, pues. Y que esa Junta Nacional de Justicia deje de existir para que la economía que blinda a este miserable que está a mi derecha, ¿no?, sea pues para los ricos, ¿no? Que sean solamente los partidos políticos que están en el Congreso de la República. ¿Esa es la realidad? No estamos descubriendo la pólvora, estamos hablando de las cosas como son. Julio Emilio Velarde Flores sabe conscientemente que acá en el Perú, diariamente, para que usted lo sepa, y se lo voy a volver a recordar, circulan más de 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares al tipo de cambio del día. De esos 70.000 millones de dólares, el 75% lo mueve la banca informal. ¿Y por qué lo mueve la banca informal? Por culpa del mal trabajo de la SUNAT. Por culpa de la SUNAT, que no ha sabido empadronar y no ha sabido orientar a la banca informal para que se formalice. Pero ese 75% de esos 70.000 millones que representan 52.500 millones de dólares diarios que mueve la banca informal, le genera a la banca informal una ganancia diaria del 20%, 10.500 millones de dólares diarios. Le genera un ingreso mensual de 315.000 millones de dólares por mes. Le genera 3.780.000 millones de dólares al año. ¿Usted cree que la SUNAT, que los congresos anteriores, que los presidentes anteriores, a mi derecha la fiscal que tiene mucho que responderle a la nación, ustedes creen que no el Perú, con un cambio constitucional a la del 79, podría legalizar, formalizar esos a mediano plazo a todos esos informales, pero poner un impuesto del 5% y tener 189.000 millones de dólares de caja fiscal, de esos 3.780.000 millones de dólares anuales? Pero con la banca privada,
que mueve el 25% de esos 70.000 millones, o sea, 17.500 millones de dólares diarios, es para jalarse los pelos verdaderamente. Ellos ganan el 40% diario de esos 17.500 millones de dólares. 7.000 millones de dólares diarios. Ganan 210.000 millones de dólares al mes y ganan 2.520.000 millones de dólares al año. La exoneración tributaria tapa el verdadero impuesto a la ganancia, que tendría que ser el 35% de ese ingreso. 882.000 millones de dólares al año, que es lo que debería ingresar a la nación. Y todos esos números se lo demostramos en agosto del año pasado al entonces premier Aníbal Torres Vázquez. Le mandamos los cuadros, la necesidad de abolir la Constitución del 93 y poner en ejecución la del 79 para salvar la economía y reflotar de la pandemia la economía, porque los banqueros no pagan $1 de impuestos. Tienen un equipo de contadores que hacen magia con la contabilidad. Y como en SUNAT y en tributos todo es coima y todo es robo, no les interesa verdaderamente que la caja fiscal tenga ingresos. ¿Ustedes creen que con la sumatoria de 882.000 millones de dólares más 189.000, que suman 1.071.000 millones de dólares al año, no podríamos tener un presupuesto anual de 730.000 millones de dólares? ¿Con un fondo intangible anual de 341.000 millones de dólares al año? ¡Claro que sí! Eso significa una suma y una resta, más, menos. En la contabilidad, activo, pasivo, patrimonio, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pendientes, caja y bancos, libro mayor, libro menor, caja chica. Es un ordenamiento que el ministro de Economía, que es el planeador del gobierno, tiene de alguna manera que hacer, pues. Por eso que es necesario que la Junta Nacional de Justicia salga para que esto no se sepa al final de cuentas. La Junta Nacional de Justicia debe de quedarse, porque la fiscal de la Nación, que está a mi derecha, tiene mucho que responderle, porque ella cambia fiscales que van a investigar a su hermana, ¿no? Nosotros hicimos un programa hace meses acá, hablamos de las propiedades de la hermana, con el sueldo de la fiscal, de la hermana de la jueza, de Emma Rosaura Benavides Vargas, tiene propiedades por más de $1,5 millones de dólares. Esta fiscal es casada con un chileno. ¿Ok? Las malas lenguas dicen que ese chileno trabaja para el servicio de inteligencia chileno. Y esta fiscal, que no ha seguido, pues, la meritocracia interna del Poder Judicial, que no se ve verdaderamente si tiene la tesis o no, porque acá en el Perú la magia es grande en ese sentido, quiere seguir a cargo de la Fiscalía de la Nación. Yo pregunto y digo, ¿no hay fiscales honestos? Yo pregunto y digo, ¿no hay jueces honestos? ¿Que todos los jueces tienen que estar comprados? ¿Manchados por esta fiscal corrupta? Es una fiscal corrupta. Lo demuestra en su accionar. Lo demuestra en su accionar. Lo demuestra ante la renuncia obligada que tuvo que hacer mi profesor, el ex fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva. Él tuvo que renunciar por esta fiscal, porque no iba a permitir que manchen su buena reputación. El ex fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva es uno de los fiscales más probos, honestos y leales que hay. Siempre defiende la justicia. Y quienes hemos sido sus alumnos en el colegio George Washington de Bellavista, promoción 1977, sabemos la calidad de profesor que ha sido Víctor Manuel Cubas Villanueva. Sacarse un 13 con él en economía política era una jalada de pelos.
porque Víctor Manuel Cubas Villanueva, como catedrático de economía política, no te regalaba nota, te la tenías que ganar. En el cambio de gobierno que el pueblo señala y sostiene, que nos dicen a nosotros y nos llaman a cada rato, está la esperanza de un nuevo empiezo, de un nuevo comienzo, de empezar nuevamente. Y ese empezar significa, pues, de alguna manera, volver a los cánones principales del Estado. Y el canon principal del Estado es devolverle al trabajador la honra de sus derechos ganados, devolverle al trabajador lo que ha ganado durante el tiempo en protestas y en reconocimiento laboral, las 8 horas, volver a tener la gratificación que tenían en diciembre y en julio de todos los años, no la gratificación que Fujimori les quiso poner, porque ese japonés, siendo japonés, fue presidente del Perú. En un país solamente como el Perú pasa esto. Y estos miserables van a querer de alguna manera seguir blindando la Constitución del 93. Cada vez que vamos al interior del país, cada vez que nosotros nos damos ese abrazo de lealtad y de hermandad con los pueblos del interior, comprendemos más que la lucha es de todos los días. Comprendemos que lo que vamos a hacer es el comienzo de guerras interminables. Porque estos miserables hijos del diablo, porque no tienen fe, porque si van a la iglesia a persinarse, son hipócritas, pues. Porque si van a la iglesia a persinarse, come hostia, caga diablo, como decían mi bisabuelo y mi abuelo. Van en contra de la realidad. Y un presidente de la República tiene lo primero que hacer es alfabetizar a la nación. Es potestad y necesidad y obligación del Estado que todas las personas aprendan a leer y a escribir, porque son seres humanos y porque el conocimiento no se vende, el conocimiento es gratis. Y a los padres de familia que no han podido terminar la secundaria, es obligación del Estado de que usted que me está escuchando en este momento, que posiblemente no ha terminado la secundaria, termine la secundaria en la nocturna por cuenta del Estado. Como también es necesidad para que oigan, para que paren las orejas, que los alumnos que terminan este 21 de diciembre el colegio, a partir del 2 de enero vayan a las postas médicas y a los hospitales del Estado a hacerse un chequeo de salud total por cuenta del Estado para saber en qué estado de salud van a regresar en marzo del próximo año al colegio. Un pueblo sano es un pueblo instruido y es un pueblo difícil de engañar. Es por eso que el cambio de gobierno es necesario, pero de la mano de la decisión del pueblo. Nosotros como partido, yo como candidato del Partido del Pueblo, no puedo hacer nada si no tengo el compromiso del pueblo, la decisión del pueblo. Ucayali, la región Ucayali, es uno de los bastiones del narcotráfico. El 80% de los políticos de Ucayali están corroídos, los empresarios, jueces, fiscales, abogados, médicos, Policía Nacional, militares. En la casa de Jabonero es Sodoma y Gomorra, Ucayali. No lo saben los congresistas de Ucayali. Viven en otra galaxia, en otro planeta. Acá no estamos para descubrir la pólvora, pero tampoco estamos para mentirle al pueblo. Nosotros emanamos 3 principios fundamentales.
necesarios e importantes. Abolir la Constitución del 93. Poner en ejecución la del 79. Denunciar el Pacto de San José y declarar la pena de muerte para lacras sociales, que ya lo hemos mencionado, y políticos corruptos, expropiándole todas sus propiedades que han sido obtenidas de mala manera, usufructuando los intereses del Estado y del pueblo. Y la que no le va a gustar a los empresarios y a los banqueros es una reestructuración contable, financiera y económica de los últimos 40 años. Porque si Dina Boluarte se va, a esa mujer yo no la voy a aguantar que se largue. Yo la despellejo viva si no me entrega su balance de salida de gestión. A mí no me va a escupir la cara. A mí no me va a escupir la cara. Ella tiene que entregar un balance de salida de gestión. Y yo necesito saber su balance de entrada, que va a generar el balance de salida de Castillo y el balance de entrada de Castillo. Eso es un orden contable. Y eso permite ir a foja cero y comenzar una nueva historia económica para la nación. Pero la más importante es recuperar el sentimiento, la soberanía y la necesidad de llamarnos peruanos. Saliendo de la Agenda 2030. La próxima semana tocaremos agricultura, tocaremos minería, tocaremos Fuerzas Armadas y Policiales, tocaremos el resguardo, la nueva policía, el resguardo aduanero, que debe tener 600.000 efectivos y debe ser un ente militar, debe ser la cuarta línea militar, aparte de la Armada, aparte del Ejército, aparte de la Fuerza Aérea, la Policía de Resguardo Aduanero, 600.000 efectivos, una policía de resguardo aduanero de nivel mundial que permite y cuide la entrada y salida de todos los puestos de frontera y tenga leyes especiales para su desarrollo total a nivel nacional y mundial. Cuando hablamos de agricultura, y ya cerrando el programa, en este regreso que para nosotros es un compromiso con el canal, para mí personalmente es un compromiso con Carlos Torres Martínez, que de alguna manera nos ha siempre dado el apoyo, ese apoyo necesario que se ha sembrado y se está cosechando con el correr del tiempo. Nacional de TV Perú hace un gran esfuerzo. Si usted de alguna manera quiere auspiciar en el canal, venga al canal, auspicie en Nacional TV Perú. Somos el canal que une a todos los peruanos. Nosotros hemos recorrido las zonas agrícolas de la nación y en el interín del recorrido nos dimos con la sorpresa de que en los más de 25.000 centros poblados y comunidades campesinas, la mayoría no tiene titulación. Y la pregunta era, ¿pero por qué no tienen titulación? Simple, porque no se ha ejecutado correctamente la modificatoria de la ley 31650, que faculta ahora no solamente a las municipalidades provinciales, sino sobre todo a las distritales, a que éstas titulen a los agricultores que tienen la tierra en concesión. ¿Eso qué significaría? El punto de partida para que esos agricultores surjan, salgan adelante, sean sujetos de crédito ante un banco, ante el Banco de la Nación, ante una caja rural, ante una banca privada. Y les permita a ellos, de alguna manera, instruirse, tener capacitaciones y poner sus empresas agroindustriales para exportar sus productos y ponerle el valor agregado
a ese producto que ellos sacan de la tierra. Eso significa que la agricultura va a estar de la mano a la exigencia internacional. Eso es lo que este gobierno no ejecuta. Eso es lo que este gobierno no le interesa verdaderamente ejecutar. Y si no es el gobierno, está el Congreso de la República. Yo pregunto, digo, sostengo y pienso, ¿por qué es imposible que un ser humano que es alcalde provincial y más alcalde distrital no se ponga la mano en el pecho y no se refleje en ese campesino que no tiene agua, en ese campesino que padece para que el acopiador le pague un precio justo a su producto? En Chincha y en Alto Larán hay un miserable desgraciado que se llama Estuardo Macías, que es dueño de Huevos La Calera. Este miserable desgraciado les hace la mitad a los agricultores. Les da agua cuando él quiere darles agua. Hemos estado en Tambo Grande, en Piura, en la zona limonera, en la zona manguera, y nos cuentan que los exportadores saben que el mango ya está para poderlo poner en las cajas y exportarlo, pero no les da la gana de ir en el momento en que el mango está al 100%, porque tendrían que pagarle al agricultor el precio justo y verdadero, pues. Dejan que pase una semana, dejan que pase 2 semanas, cuando el mango ya está pasando su etapa y con el calor que hace en Piura, difícil de que aguante un mes. Y le matan el precio. Le pagan el 10% de lo que tiene que pagar. Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Lo voy a utilizar para conserva. El Estado tiene que regir el control, pero un control con pena de muerte para el empresario. Se les ha hablado más de una vez al empresario. Más de una vez se le ha hablado al empresario. El empresario verdaderamente va a tomar conocimiento de esto y va a poner las barbas en remojo. Nosotros pensamos que no. Hemos llegado al final del programa. Espero que este regreso haya estado acorde de la exigencia. Si hemos tenido algún exabrupto, es por el mismo calor del partido, por el mismo calor del programa. Lo que pasa en la nación y las llamadas que tenemos, las denuncias que tenemos diariamente. Yo me acuesto 3, 4 de la mañana, solamente duermo 2 horas diarias. Hablo con Europa muchos días. Hasta domingo dejo de tener domingo familiar con la familia. Por eso a mi esposa y a mi hijo les pido disculpas, porque a veces tengo que dejar el domingo familiar para atender cosas que verdaderamente ya como influencer y ahora como político tenemos la obligación de escuchar al pueblo. Quienes deseen contactarse con nosotros, 933-474-138, 933-474-138. Esto no es afrenta contra nadie, estos son negocios y el negocio de nosotros es comunicar lo correcto. El negocio del político es hablar con la verdad y hacer lo mejor para la nación. Así como Javier Milei está a punto de ganar la presidencia de la República en la Argentina, le falta un cachito. También tiene que haber cambios radicales. Y en el Perú, esperemos que usted que me está escuchando en este momento integre las filas del Partido del Pueblo. Que usted que me está escuchando en este momento comparta el programa y llegue a más peruanos. Este canal humilde que se llama Nacional TV Perú, que está a su disposición. Y esperemos la otra semana, el próximo martes, estamos otra vez con ustedes a nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele la clase política corrupta. Soy Juan Alejandro Secbejar
Y este ha sido su programa Directo al Grano a través de Nacional TV Perú, el canal que une verdaderamente a todos los peruanos. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes 10 de octubre. Un abrazo para su familia. Buenas noches, Perú. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Tú, mujer soñadora, mujer empresaria, mujer emprendedora. Un día yo estuve como tú esperando una gran oportunidad. Hoy llegó Cromasol y está aquí en Perú y en toda Latinoamérica. Te espero con los brazos abiertos, que conozcas a la empresa Cromasol y tú y yo podemos hacer transformaciones de vidas de muchas personas, iniciando con la tuya. Te espero muy pronto.